Querido oyente, te damos la bienvenida a volver a empezar charlas de autoayuda y motivación por internet. Si aún no se cumplió tu sueño, no te desesperes, sigue adelante. Hay una frase de un hombre muy sabio que dice: marca la fecha de hoy en tu calendario, declara que los días más productivos y felices de tu vida empiezan hoy. Nunca, nunca, nunca te rindas, porque podrías estar a minutos de tu milagro. Y hoy declaramos que cada programa de este ciclo de charlas de autoayuda y motivación de volver a empezar te dará el estímulo, las energías y el valor adicional que necesitas para hacer tu vida más feliz y más satisfactoria como nunca antes. Mi nombre es Enrique Chévez y quiero agradecer al equipo de producción, a nuestro operador, a nuestros directores de área de Volver a Empezar, Esther y Oscar Otero, enviarles un saludo a todos nuestros queridos oyentes, a nuestros amigos y colegas que nos están escuchando en vivo. Como siempre, agradecer a los oyentes y amigos que nos aportan información a través de las redes sociales, del Facebook, el Twitter, los mails, los mensajes de texto. Gracias a todos ustedes porque nos permiten transitar este espacio de una hora de este programa que bautizamos Volver a Empezar. Como siempre, te invito a que tengas a mano papel y lápiz, que tomes notas y puedas compartir esta charla con alguien a quien quieras bendecir. Quiero que sepas que en cualquier parte del mundo donde estés, siempre se puede volver a empezar. Así que te deseamos un año donde los sueños los verás cumplidos en tu vida e irás por nuevos desafíos, y te invitamos a que nos escribas a través de la página de la radio y a nuestro mail. Y hoy vamos a hablar de otra personalidad tóxica, que son los mediocres. ¿Sí? Hay una frase en Argentina que identifica mucho a los mediocres. Esta frase dice: lo atamos con alambre, lo atamos. ¿Cuántas veces hemos remendado las cosas? Hemos tapado un vidrio roto con un papel de diario. ¿Cuántas veces algo se rompió y en lugar de cambiarlo por algo nuevo, le hicimos un remiendo, lo emparchamos un poquito y duró un tiempo más? Pero las cosas que no se hacen con excelencia, a la larga tienen sus consecuencias. ¿Cuántos escuchamos la frase: mejor malo conocido que bueno por conocer? Eso es totalmente falso. Cada día te levantás y haces primero lo urgente, pero no haces lo importante. Cada mañana pensás en lo que tenés que hacer durante tu día, pero tal vez te olvidaste de vos, que sí sos lo más importante. ¿Cuánto tiempo hace, por ejemplo, que no te preparás un buen desayuno? ¿Cuánto tiempo hace que no lees un buen libro? ¿Que no vas al cine o comes una comida exquisita, elaborada por vos o en un restaurante de primera línea? ¿Cuánto hace que no accionás hacia los proyectos que tenés guardados en el cajón desde hace tanto tiempo? Y el otro día, ¿qué hacemos? Te volvés a levantar, volvés a hacerlo urgente y nuevamente vos no quedás incluido en los planes. La pregunta que viene acá es: ¿dónde quedaron tus sueños, tus metas? ¿Cuál es el beneficio de vivir a expensas de las demandas ajenas, de satisfacerlas sin separar tiempo para lo que realmente es importante? Una de las cosas que hemos perdido en esa bendita urgencia por cumplir con lo que se nos pide a diario es el hábito de apartar tiempo que necesitamos para capacitarnos y mejorar continuamente. Un plomero le dice a la mujer a la que se le inundó toda la casa: vemos sobre la marcha, señora, seguro que es una tontería, no se preocupe, con un poco de pegamento lo arreglamos. La persona mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar. El mediocre es dócil, maleable, ignorante, vegetativo, conformista, complaciente, ama el status quo, es carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen cómplice de la gente promedio. Vive según las conveniencias, en su vida conformista se vuelve despreciable, es complaciente y escéptico, es cobarde, no es ni genio, ni héroe, ni santo. No acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Se adapta al gusto y voluntad de los demás por algún fin en particular. Es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar. ¿Identificás a alguna persona, amigo, o te identificás vos con estas cosas?
La persona mediocre se vuelve sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las cosas domésticas. Así se vuelve parte de un rebaño de colectividad, cuyas acciones o motivos no cuestiona, sino que sigue ciegamente. Vive según las conveniencias y no logra aprender a amar. Una persona mediocre no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición. Aquí se ve en parte la idea positivista de la época, el hombre como receptor y continuador de una herencia biológica. Y al ver esto no se da cuenta de que justamente las creencias son relativas a quien las cree, pudiendo existir hombres con ideas totalmente contrarias al mismo tiempo. A su vez, el hombre mediocre entra a una lucha contra el idealismo, por envidia. El mediocre intenta opacar desesperadamente toda acción noble, porque sabe que su existencia depende de que el idealista nunca sea reconocido y de que no se ponga, digamos, por encima de él. El mediocre tiene la cabeza solo para separar las orejas, decía un amigo mío. Ojo, los mediocres contagian. Ser un mediocre es contagioso. Si te rodeas de mediocres, probablemente termines siendo uno. Lo mismo pasa en el caso contrario. Si te juntás con gente exitosa, gente que va para adelante, gente de fe, vas a terminar siendo uno de ellos. Es importante alejarse de los mediocres. Los mediocres contagian su mediocridad. No quieren a su alrededor personas con principios y responsables. Esas personas lo hacen sentir mal. Prefieren a otros mediocres como ellos que les permitan ver que ser así está bien, que no se puede mejorar. Son crónicos. Conocemos muy pocos casos de mediocres que se transformaron en personas que merezcan la pena. La mayoría de las personas con las características que mencionamos anteriormente no cambian. Mentalízate en alejarte de ellos y evitar que esa mediocridad se te pegue a tu vida, que te contagie. Cuando uno conoce a estos personajes, difícilmente los debe tener en cuenta para pedir un consejo, para buscar apoyo. Los mediocres no van a desaparecer. Los encontramos en el trabajo, en la calle, en la familia, en absolutamente todos los lugares. Es por eso que uno debe aplicarse una vacuna para saber lidiar con ellos. No se pueden eliminar, no se pueden quitar de nuestras vidas. Solo podemos conocerlos y evitar que alguna de sus características se nos pegue a nosotros. Uno de los consejos para tratar con los mediocres es ignorarlos. El mediocre suele manejarse sigilosamente en todas partes, con palabras intentan que todo el mundo sea como ellos. Es por eso que probablemente ignorarlos sea un excelente método. Rápidamente ellos detectan este tipo de protección. Es lo que más les molesta. Huirán buscando otras víctimas más fáciles. Otro consejo es no llevarle la contra. En cierta época de nuestras vidas, optamos por discutir con ellos. En ocasiones somos unos ingenuos y pensamos que todo es mejorable. No sirve de nada. Ellos ganan. Quieren que perdamos nuestro tiempo y eso los hace sentirse vivos. Lo mejor es decirle que sí, como los locos, ¿viste? Y centrarnos en nuestras cosas. Otro consejo es no dejes que te afecten. El mediocre tiene una gran capacidad para atacar distintos flancos. Es por eso que probablemente en algún momento nos toque en algún lugar que nos duela, y es ahí donde podemos llegar a tambalear. No dudes, dejar que se instale la mediocridad en nuestra vida es firmar un acta de defunción a los sueños que están en tu corazón. Por lo tanto, la primera obligación de todos es no dejar que se instalen los mediocres entre nosotros. Pensá que si hoy no estás creciendo, estás decreciendo, o sea, te estás achicando. Tal vez cuando te recibiste en la facultad, estabas lleno de sueños, de proyectos, pero luego te sumergiste en la vorágine diaria y todo aquello que tenías planificado comenzó a borronearse. Entonces te llenaste de miedos y de inseguridades y te paralizaste. Sin darte cuenta, te subiste al tren y seguiste a la manada y hoy corres y vas hacia donde van todos, sin ver que muchos van hacia la nada o simplemente hacia el lugar donde todo está en calma, pero nada pasa. Este paisaje que te estoy mostrando es ni más ni menos que el paisaje del conformismo, de los eternos letargos e infinitos sueños donde el vacío se hace cada vez más grande y las ilusiones se desvanecen. Es por eso que no tenés respuestas o que siempre alcanzás los mismos resultados. Paul Meyer decía, el 90% de los que fracasan
no han sido derrotados, sino que en realidad ellos han renunciado. ¿Tenés miedo de arriesgar y perder? No importa, enfrentalo y avanza igual. El temor es parte de nuestra naturaleza. Desde el Génesis, el principio de todo, el hombre sintió temor ante lo desconocido. Inclusive los que alcanzaron el éxito en algún momento también han sentido temor. La diferencia es que esa emoción a ellos no los detuvo ni los paralizó. Arthur Graff decía, más instructivos son los errores de las grandes inteligencias que las verdades de los ingenios mediocres. El temor te agota, te debilita, te habla en negativo y te enferma. El temor dificulta aún más la situación. Montaigne escribió, lo que más temo es el temor. Y es este miedo el que muchas veces nos hace rendirnos, nos hace abandonar sin presentarle pelea a cada situación. Lo que hay que hacer es decidirse a levantarse de la mediocridad y a avanzar a pesar de. En el camino seguramente encontrarás las herramientas para volver a empezar cada vez que lo necesites. El cirujano inglés Lloyd Jones expresa en su libro, que se llama Depresión espiritual, sus causas y su cura, dice, la mayor parte de la infelicidad que se siente en tu vida se debe al hecho de que estás escuchándote a ti mismo, en lugar de hablarte a ti mismo. Necesitamos vernos realmente como somos y no como nos imaginamos ser. Y acá vendrá una pregunta, ¿no? ¿Hasta el más valiente tiene miedo entonces? Todos hemos experimentado miedo y es normal. Es una buena señal, es positiva y es una señal de protección. Sin embargo, cuando este sentimiento es dirigido a un objeto sin fundamento para que nos produzca miedo, entonces se transforma en irracional. Es persistente y te inmoviliza. En ese mismo momento comienza a ser miedo tóxico y es preciso controlarlo porque el miedo que no es vencido puede durarte toda la vida. El doctor Norberto Levi, un médico y psicoterapeuta, define al miedo de la siguiente manera. Es la angustia que sentimos ante la percepción de una amenaza, teniendo en cuenta que una amenaza se convierte en tal cuando no contamos con los recursos necesarios para resolver el problema. Por ejemplo, manejar un avión de guerra. Para vos y para mí sería terrorífico, no sabemos ni qué hacer, pero para un piloto de aviación militar es algo normal. ¿Cómo nos atrapa el miedo? ¿Cómo es ese proceso de fascinación que tiene? El miedo funciona como un círculo, dando vueltas en sí mismo. Decimos que se trata de un círculo porque el miedo se alimenta de sí mismo. Conocer el círculo del miedo nos dará los recursos necesarios para enfrentarlo de la manera correcta y poder así ayudar a quienes lo padecen. Por ejemplo, un papá que le grita a su hijo porque tiene miedo frente a un perro o realizar alguna actividad que le implique un desafío, estará incrementando aún más la inseguridad que ese niño siente dentro de él. Por cierto, este papá necesita saber cómo funciona el círculo del miedo. Cuando éramos chiquititos, nuestros papás nos decían, tené cuidado, nene. A nadie le decía, arriesgate. A medida que descubramos el origen de nuestros miedos y trabajemos en ellos, estaremos listos para superarlos. Las fases en las que el miedo se retroalimenta son 4. La primera fase es una gran imaginación. Frente a una determinada situación, el circuito del miedo se activa a través de una gran imaginación, una imaginación exagerada de una situación en particular. Todo empieza cuando le damos rienda suelta a nuestra mente. Comenzamos a recorrer las fases del miedo cuando nos imaginamos lo peor. Es cuando frente a cualquier situación pensamos que nos va a pasar lo peor. Algo catastrófico va a ocurrir en mi vida. Por ejemplo, para una persona que nunca habló en público, con el solo hecho de pensar que lo tiene que hacer, inmediatamente se le activarán en su mente cientos de frases y voces que harán de este momento una situación traumática. En la imaginación de esta persona se dirán muchas cosas a sí mismo, como se van a reír de mí, me voy a quedar sin voz, qué pasará si me olvido de lo que tengo que decir y si no me sale nada, y si la gente se aburre. Esto es lo que nos causa el miedo, nos paraliza. Podemos estar frente a una lloviznita y pensar que se aproxima un tornado. Cuando frente a una situación imaginamos exageradamente lo peor, habremos entrado en el circuito del miedo. La segunda fase del miedo es el miedo propiamente dicho. Esta gran imaginación activa el miedo y a esta altura
el miedo ya se disparó y empezó a crecer. Es decir, al comienzo decimos, qué sé yo, si yo hablo en público me voy a olvidar, qué vergüenza. Estos pensamientos recién elaborados ya te causaron miedo y este miedo empezará a retroalimentarse nuevamente. Desde ese lugar no solo pensarás que vergüenza, sino también se van a reír de mí, se van a burlar, voy a hacer el ridículo, todo el mundo en el auditorio se va a reír de mí, nadie me va a escuchar. A esta altura el miedo empezará a activar más intensamente la percepción negativa de la realidad y comenzará a distorsionarla. Tu cuerpo también va a sentir el miedo, hará que te pongas torpe, que tu voz se aflaute, que los nervios te activen, que tu frente y tus manos transpiren, el corazón se te acelere, y todos estos síntomas que comenzás a sentir, todas estas respuestas corporales, harán que efectivamente se cumpla lo que desde un principio pensaste que iba a suceder. Los seres humanos tendemos a no correr riesgos porque tenemos miedo a lo desconocido, pero en realidad el miedo a lo desconocido es miedo a perder lo conocido. La tercera fase, el miedo te paraliza o te acelera. ¿Cómo nos paraliza, por ejemplo? Una persona que siente temor de hablar en público, cuando se enfrenta a esta situación, comenzará a imaginar lo peor. Le sobrevendrá mucho miedo y este irá creciendo hasta tal punto que bloqueará su cuerpo. Entonces, en el momento que tenga que dar la charla, lo más probable es que se quede sin voz o le agarre tos. ¿Sí? El miedo te paraliza. ¿Y cómo nos acelera el miedo? El miedo hace que te muevas en la dirección opuesta a la que te conviene ir. Te lo voy a graficar con el ejemplo del león y su presa. ¿Por qué el león ruge? El león ruge para generar dos reacciones en la víctima. La primera la paraliza para después comerla. O puede hacerla huir en la dirección opuesta hacia donde venía, hacia donde estarán las leonas esperando para cazarla y comerla. Siempre el miedo te hace huir hacia el lugar equivocado. Esto nos recuerda que cuando tenemos miedo hacemos tonterías. Si tenés miedo a la noche, ¿qué haces? Te cubrís con la sábana, te tapás hasta la cabeza. ¿Cuántas veces miraste debajo de la cama? ¿Cuántas veces fuiste al placar para ver si había alguien escondido ahí? No te entra ni una camisa más, pero pensás que puede haber una persona ahí en el placar. Son cosas ridículas, pero el miedo en esos momentos nos controla. La cuarta fase se llama mi primer recuerdo. La gran imaginación nos trae miedo. El miedo nos paraliza o nos acelera. Y esa emoción queda grabada en nuestra mente formando lo que llamamos mi primer recuerdo. Cuando enfrentes una situación similar, el primer recuerdo que tendrás será de freno o de aceleración. Por eso dice el dicho tan popular, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Tu miedo fue originado, por ejemplo, al haber hecho un mal negocio. Ante una nueva oportunidad, se va a activar tu primer recuerdo y tu pensamiento será algo como, sí, pero a mí me engañaron, a mí me fue re mal. Hay que tener cuidado. No sé, esta vez no me van a enganchar. Si a vos te fue mal, por ejemplo, con una pareja, probablemente esa mala experiencia será el primer recuerdo que venga a tu mente cuando quieras acercarte a alguien del sexo opuesto. Estos miedos lo único que logran es que pierdas de vista todo lo nuevo. La mejor gente, el mejor negocio y las mejores oportunidades que están por venir. El miedo ciega nuestra mente y nuestro entendimiento. Por eso es que debemos atacarlos por todos lados. El miedo a perder lo que tenemos se presenta porque tenemos la ilusión de que tenemos lo que tenemos. Vos tenés el poder dentro tuyo de detener el círculo tan dañino del miedo. Usá tu imaginación ahora de manera positiva para visualizar aquellas cosas que querés lograr en la vida. Hacé de ella un aliado y no un enemigo que te haga esclavo del miedo. No alimentes tus miedos con pensamientos imaginarios que te paralicen y que te estanquen. Por el contrario, alimenta de pensamientos sanos, positivos, de esperanza, de alegría, de fe. Deshacete de todo recuerdo malo del pasado y decidite a vivir de tal manera en el presente que seas capaz de crear buenos recuerdos para tu futuro. Así como pienses, serás y terminarás actuando de esa forma. Y recordá que nos convertimos en aquello en que pensamos la mayor parte del tiempo. Somos lo que pensamos que somos. Elegí entonces pensarte como una persona libre de todo temor. Seguramente de chicos todos hemos tenido miedo a algo o a alguien en especial. Con el correr de los años, algunos han pasado y otros miedos no. O peor aún, han crecido.
Por eso, para no ser un mediocre, es tiempo de reconocer nuestros miedos, enfrentarlos, soltarlos y sanar nuestra estima. La pregunta que te hago es, ¿miedo a qué o a quién tuviste o tenés? ¿A un familiar, a la pérdida de un ser querido, a que te asalten mientras estás en tu casa, a viajar en avión, a perder el trabajo, a que tu pareja te deje, a no ser querido, a la muerte, a sufrir, a la vejez, al fracaso? La lista puede ser interminable y depende de los miedos que cada uno de nosotros tengamos. El tema es que cuando nos obsesionamos con algo que puede llegar a pasar y que aún no sucedió, perdemos de vista todos los sueños que están por delante. Tenemos tanto miedo a que entren ladrones a casa que no podemos ni siquiera disfrutar de salir de casa para ir al cine o a una fiesta o lo que fuera. Tenemos tanto miedo a ser abandonados emocionalmente que no podemos mantener una relación de pareja. Y el tema es que necesitamos aprender a ser felices aunque no tengamos todo lo que pensamos que necesitamos. Cuando nacemos con las manos cerradas, porque no traemos nada. Y cuando nos morimos, lo hacemos con las manos abiertas porque no nos llevamos nada. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo hasta el punto de sentirnos morir. Todos crecemos con miedo y tenemos que entender que hay miedos que son normales. Muchos de esos miedos tal vez los hayamos aprendido en nuestra infancia y aún hoy, ya siendo personas adultas, nos seguimos aferrando a esos miedos. Como ser, por ejemplo, el miedo a quedarnos sin dinero, a la muerte, a la enfermedad, a la locura. Pero hay otros miedos que son tóxicos, frente a los cuales solemos reaccionar a través de algunas de las siguientes conductas. Por ejemplo, recordar con lujos de detalle. Son los miedos de quienes dicen, yo me acuerdo cuando mi abuelo me pegaba porque yo le rompía a mi abuela todas las plantas del patio y bla 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 bla, y él me decía y yo le contestaba. Víctor Rubén Fernández decía, el miedo de perder las cosas, en realidad, hace que seamos más infelices que otras personas que saben vivir sin esas cosas, por lo que hasta podemos decir que sería mejor que no las tuviéramos. Lo que tenemos que hacer es borrar o bloquear el momento traumático. Esto significa hacer un intento por eliminar completamente esos sentimientos. Hay personas que se aíslan y aíslan el sentimiento del recuerdo, y te dicen, y bueno, bajaron 3 hombres, me apuntaron con el arma, me violaron y después hice la denuncia en la comisaría. Observamos con asombro cómo estas personas lo cuentan sin sentimiento. A vos te puede impactar, pero el que te lo está contando lo hace fríamente, porque esta persona que fue lastimada está usando un mecanismo psicológico que se llama disociación, por el cual la persona saca la emoción pero al mismo tiempo la reprime. El terapeuta Walter Rizza afirma que la mente es egocéntrica y busca sobrevivir a cualquier costo, incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Muchas veces elaboramos ante el miedo imágenes repetitivas. La persona vuelve a ver y a sentir esa experiencia traumática que tuvo. Algunos lo llaman flashback. Hay personas a las que de pronto caminando les vienen escenas de la violación, del secuestro, del robo, del abandono, de la humillación que sufrieron en el pasado. A la persona le sobreviene de golpe la imagen o la escena en la que vuelve a experimentar ese dolor traumático nuevamente. La persona vive con miedos extremos, miedo a que vuelva a repetirse, y entonces cualquier cosa puede, asociarse con esa experiencia traumática. Un dolor, una persona, un lugar, una hora, una fecha, inmediatamente disparan por asociación esa experiencia traumática del pasado. Algunos viven con sentimientos de hipervigilancia. Por ejemplo, cuando te roban, después del hecho del robo, ¿no te pasa que caminas mirando para todos lados? Empezás a tener una hipervigilancia y eso se observa en aquellas personas a las que cuando uno les habla miran para los costados continuamente, porque el hecho vivido en el pasado las hace permanecer en un estado de paranoia y de persecución permanente. Hay otros que por miedo predicen siempre un futuro oscuro. Hay personas que ven todo con vulnerabilidad. Si me pasó esto, ¿qué es lo que va a seguir pasando? Y cuando este tipo de pensamientos está instalado, la persona sentirá que sus defensas cayeron y sufrirá un estado de indefensión, de baja estima y de soledad muy grande. Y serán los recuerdos los que ahora gobiernen su mente. El futuro para ellos es pesimista porque se puede volver a repetir. Todas estas situaciones nos generan grandes dosis de emociones tóxicas, miedo, culpa, inseguridad, que muchas veces preferimos esconder en lugar de enfrentarlas y revertir.
El Lama Nidal afirma que una mente sin autoengaño es más lúcida y penetrante y permite ver las cosas como son. El miedo es una experiencia normal que puede deberse a un peligro real. Sin embargo, si es un temor a algo inexistente o imaginario, ya comienza a ser algo negativo y, si cobra aún más intensidad, alterando tus conductas, el miedo tóxico termina transformándose en lo que se llama fobia. El miedo se diferencia de la fobia en la intensidad con la cual la persona vivencia y experimenta estas emociones. La fobia es un miedo persistente y excesivo, un miedo exagerado, y quienes padecen fobia evitan o huyen de situaciones muy particulares. Se puede temer a todo, a la gente, a los aviones, a la oscuridad, a los animales, al encierro y a tener que atravesar por diferentes situaciones. La pregunta es, ¿todos podemos ser fóbicos? En la mayoría de los casos, la fobia es una respuesta, es una llamada de atención que, la persona hace frente a emociones no sanadas, a emociones no resueltas que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a ver algunos rasgos predominantes de una persona que padece fobia. Son muy autoexigentes, con un alto nivel de estrés, excesivamente responsables, tienen gran capacidad para el liderazgo, son ansiosas en gran manera, son hiperactivas, seguramente han tenido padres sobreprotectores, han recibido el mensaje de que el mundo es peligroso. La fobia genera además un gran deseo de evitar lo que se teme. La persona que la sufre tratará por todos los medios de esconder sus emociones, de justificar a toda costa sus conductas y aún más, tratará de modificar todo su ambiente físico y social con el fin de adaptarse mejor al mundo que debe enfrentar. Si por ejemplo la persona siente fobia de estar en un espacio desconocido, seguramente intentará que todos los eventos, todas las reuniones, todas las salidas se hagan en su casa, de manera tal de no exponerse a el miedo hostil hacia el cual es fóbico. Quienes padecen fobia se dan cuenta de que su miedo es exagerado, pero no pueden hacer nada para evitar sentir lo que sienten, ya que enfrentar su miedo les trae un gran sufrimiento psicológico, sumado a síntomas como sequedad en la boca, palpitaciones, aceleración del pulso, mareos, transpiración, fatigas, temblores, cosas imposibles de controlar. Muchas veces las situaciones dolorosas y traumáticas nos hacen claudicar, nos hacen abandonar sin presentarles pelea. El tema es decidirse a levantarse y salir del dolor de esa circunstancia. No nos gusta correr riesgos porque conocemos a gente que corrió riesgo y le fue mal. El desafío es enfrentar los miedos. Hay que asumirlos y determinar si ellos nos derribarán o nos van a fortalecer para hacerle frente. El poder avanzar y sanarte a pesar de lo que hayas vivido dependerá de tu decisión. Hay poder en la decisión. Comenzá por determinarte a no permitir que ninguna fobia, por más arraigada que esté, te impida vivir al máximo de tu potencial. Descubrí la raíz, o sea, qué disparó esa fobia en tu vida, aunque hacerlo te cause dolor. Llegá al fondo de tus emociones. Conocelas. Si no podés hacerlo, pedí ayuda. Para eso estamos en los grupos. Pero no te des por vencido, ni te resignes a ser dominados por esos miedos exagerados. Es posible ser libre y la libertad siempre empieza por una decisión. Vamos a ver algunas técnicas, unas estrategias sencillas para romper el círculo de este miedo irracional. Decíamos que a nadie le gusta sentir miedo, pero para que tu miedo no crezca más que vos, es necesario que aprendas a eliminar los miedos tóxicos y reemplazarlos por emociones verdaderas. La ley de la concentración dice que cuanto más pienso en una cosa, esta más se hará parte de tu realidad. Por eso, en vez de decir, tengo que dejar de pensar en esta idea, directamente reemplazala por otra positiva. En vez de pensar que no vas a ocultar tus miedos, puedes decir, voy a expresar mis temores correctamente. No podemos modificar las conductas de los otros, pero sí tenemos dominio propio sobre nuestras conductas y nuestra mente. Reconozcamos que tenemos miedo, no le tengamos miedo al miedo. Miedo significa que estás avanzando, porque el miedo es el compañero de los conquistadores. El miedo indica que estás haciendo algo nuevo, que estás saliendo de tu comodidad y estás aceptando un desafío nuevo para tu vida. No permitas que la mediocridad te frene, eso es miedo. Cada desafío nos permitirá dar un paso más grande que el que ya dimos. Nos introducirá en aquellos lugares que nunca pisamos, nos hará hablar y hacer lo que nunca hicimos. Avanzar no significa no tener miedo, sino ir hacia lo nuevo a pesar de los temores que podamos sentir.
y saber que con o sin miedo seguiremos adelante. Y para vencer el miedo, el primer paso es aprender a reconocerlo, ponerlo en palabras y hablar de todo aquello que nos despierta temor. Solo reconociendo los miedos que tenemos podremos superarlos. Aprendamos a mirar al miedo a los ojos. Miremos a nuestros miedos de frente, no los tapemos. Si huís de ellos, te acompañarán toda la vida. Enfrentalos y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta de que ese gigante no era tan gigante, ni tan poderoso como te lo imaginabas. Generemos pensamientos de acción. ¿Qué es esto? Esto es concentrarse en las posibles respuestas a la pregunta sobre qué podés hacer. En primer lugar, hace una lista de tus miedos y luego agregale una acción posible de tu parte. Por ejemplo, si yo hago este negocio, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? Y ahora registro la respuesta. Lo peor sería que me quedara sin plata. Lo peor sería que, qué sé yo, que me echen de mi casa. De lo que se trata es de hacer un inventario de todo lo peor que te podría pasar y paralelamente generar pensamientos de provisión. Si me quedara sin plata, ¿qué podría hacer yo para volver a generarla? Antes de encarar un nuevo desafío que te causa temor, pensá cómo resolverías los posibles miedos que surjan. Esto es lo que se llama comúnmente pensamientos de acción, pensamientos de previsión. Es decir, si me sucede lo que estoy pensando que puede pasar, yo puedo hacer esto. Es decir, si me sucede lo que estoy pensando que puede pasar, yo puedo hacer esto. Si me pasa esto otro, puedo poner en marcha este otro posible plan de acción. Entonces, en lugar de dejar que el temor aumente nuestra imaginación y nos haga unos mediocres, comenzaremos a elaborar pensamientos de solución. Margarita Rojas nos dice, cuando te sientas agobiado, escucha tu miedo, pregúntate qué necesitas para vencerlo y dátelo. De este modo irás consiguiendo generar recursos contra las amenazas y acallar así la voz de los miedos. Afirmemos nuestra estima, creamos en nosotros mismos. Detrás de todo gran miedo hay un gran temor, es el temor al abandono. En todos los miedos que nombramos, en el fondo hay temor a ser abandonados. Recordá en qué situaciones de tu infancia tuviste por primera vez ese temor y perdoná a las personas que te hicieron sentirte de ese modo. El amor es el bien más preciado que buscamos todas las personas y el primero que puede dártelo sos vos mismo. Por amor a vos, entonces, soltá ese recuerdo triste. Del mismo modo que tenemos miedos, podemos también dejar de tenerlos. Démonos tiempo y tratémonos bien, sin presionarnos, sin pretender ser valiente en un solo día. Y finalmente decidí compartir tu vida. El egoísmo alimenta los miedos y las fobias. Algunas personas viven refugiadas en su miedo, pensando solo en sí mismos y en sus propios temores. Y así es como los síntomas crecen en quienes pueden aprender a sacar algo de sí mismo y compartirlo con otros. Sin apresurarnos, debemos darnos tiempo. Tenemos tres opciones. Podemos huir y tratar de evitar la situación que nos genera temor, simular que en realidad tenemos otro problema, o enfrentarlo y superarlo. La contracara del miedo es la motivación. Pero hoy no esperes que te motiven de afuera, motivate interiormente. Y si estás atravesando una situación difícil, anímate. Establece nuevas metas. Si un hombre y una mujer que tiene sueños y proyectos no ocupan su tiempo pensando en los miedos. El miedo lo que hace es darnos un mensaje interno. Estás saliendo de tu zona de seguridad, de comodidad. Hasta ahora lo que hiciste te mantuvo seguro, no arriesgaste nada, pero tampoco lograste nada. ¿Por qué? Porque para lograr algo en la vida hay que ser arriesgado. La vida es hermosa y emocionante, pero hay que animarse a correr riesgos, aunque te dé temor. Si tenés miedos, la autoridad necesaria para dominarlos y conquistarlos está dentro tuyo. Sos vos quien está en control de tu propia vida. Corre hacia el rugido, hacia ese miedo, enfrentarlo y vas a tener la batalla ganada. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. El corazón que está lleno de miedo siempre está vacío de esperanza. Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. El que teme es un esclavo. Nunca tengas miedo del día que no has visto. Quien vive temeroso nunca será libre.
En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, lo que vale es el talento, la innovación, la creatividad, y ninguna de ellas se puede desarrollar cuando existe el miedo. El miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. No te resignes entonces a ser un mediocre, a ser uno más del montón. Tal vez hoy estés en un puesto que no te interesa, pero que ocupaste porque en su momento no tenías alternativa y necesitabas trabajar sí o sí. Quizá cuando quisiste tomar un seminario o empezar una carrera no se dieron las condiciones para que pudieras hacerlo. Hoy pasaron los años y pensás que ya es tarde, que estás grande, que estás cansado, que estás vieja, que no tenés tiempo. Todas son excusas que te limitan a ir por más, por mucho más. Y es así como nos acostumbramos a sobrevivir sin arriesgarnos a pensar en lo nuevo, en lo mejor y en lo excelente que está a nuestro alcance si nos atrevemos a romper con viejos ritos, costumbres y paradigmas mentales obsoletos. Los seres humanos tendemos a conformarnos y a aferrarnos a lo conocido por miedo a perder lo que ya hemos conseguido. Einstein citaba: el mundo que hemos fabricado como resultado del nivel de pensamientos que hemos utilizado hasta ahora crea problemas que no podemos solucionar con el mismo nivel de pensamiento en el que los creamos. Hoy nos enfrentamos a la mejora continua. Estás al alcance de nuestras manos técnicas, herramientas, seminarios, cursos y especialidades que podrían optimizar y mejorar al 100% la calidad de los resultados que estamos obteniendo. Todo está a nuestra disposición. Si existen consultorías que podrían efectivizar, al máximo nuestro rendimiento, ¿por qué no tomarlas? No desperdicies esta oportunidad. Carlos Saiz cita: a los ejecutivos de recursos humanos reciben cada semana docenas de llamadas telefónicas de individuos y de compañías que ofrecen un nuevo enfoque. Con tanta sabiduría a nuestra disposición, ¿por qué no estamos más satisfechos y somos más eficaces? Pero resulta ser que cuando revisamos nuestra historia nos damos cuenta de que nos hemos detenido en un estanque y de que esa quietud no es la situación propicia para la productividad, para la acción y para los resultados extraordinarios. Ubícate en medio de esa revisión correctiva para dejar atrás lo obsoleto, lo que te detiene, y avanza hacia lo que sí te dará nuevos resultados. No fuimos creados para vivir en medio de la insatisfacción, de la mediocridad, del estrés continuo, ni sumidos a la depresión o a la frustración. Todo lo contrario, disponemos de potencial, fuerza, energía para cuestionar los posibles y los imposibles y meternos en un mundo en el que, para el que tiene fe, nada es imposible. Refutemos entonces nuestras propias creencias y modifiquemos el contexto en el cual nos movemos. En el año 1961, John Fitzgerald Kennedy habló frente al Congreso y dijo: antes que termine esta década, esta nación debe comprometerse con la meta de poner a un hombre en la luna y lograr que regrese sano y salvo a la Tierra. Lo declaró y lo logró. Y si él lo hizo, vos también podés hacerlo. Los cambios podrán suscitarse a partir de que consigas dar un giro, de que rompas con los paradigmas y que elimines de tu mente los imposibles. Decidilo y movete para alcanzarlo. Terry Nally dijo: el cambio es una puerta que solo puede abrirse desde adentro. ¿Cuántas veces dijimos: ¿para qué más? Si así estoy bien? La pregunta es: ¿en qué estás ocupado la mayor parte de tu tiempo? ¿En lo que realmente es trascendente e importante o en aquellos detalles que te detienen y retrasan tus objetivos? ¿Cuáles son aquellas creencias que hoy todavía te frenan y no te permiten avanzar a tiempo récord? Podrán ser el desánimo, el desengaño, la ausencia de un mentor en tu vida o en tus relaciones, el perfeccionismo, los falsos patrones, la mediocridad en la que muchos vivimos inmersos. La mediocridad, la chatura y el letargo son contagiosos, como cualquier otro de los síntomas de los que hemos hablado anteriormente. Pereza, falta de estímulo, pérdida de sueños, de visión, han llevado a muchos a conformarse con una vida monótona, pero claro, sin sobresaltos. Para ellos, lo importante es llegar a fin de mes. Y eso no está mal, pero tengo que decirte que estás perdiéndote lo inesperado y lo extraordinario que puede alcanzarte. Te levantás, cumplís con la rutina diaria, vas al trabajo, a la universidad, cumplís el horario laboral fijado, tomás el subte o el medio de transporte que usás y volvés a tu casa. Si sos mujer, seguramente te ocupás de los chicos. Y si no, como la mayoría de los hombres, preguntás qué es lo que hay para comer. Prende la tele, comé y a dormir.
y así pasan tus días inmersos en una red vacía donde el estímulo, los sueños, los éxitos y lo trascendental jamás tienen lugar. En esa misma rutina y monotonía, nuestras relaciones se terminan o se reducen y con ellas las posibilidades de abrirnos a un mundo lleno de desafíos y de riesgos, pero también de éxitos y beneficios que nos están esperando. François Alexandre, un duque, dijo: los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance. ¿Quién no se encontró alguna vez con un compañero en el trabajo que le dijo: ¿para qué te vas a esforzar? ¿Por lo que te pagan? ¿No conoces el artículo 22, inciso 34? Te corresponden 2 días por mudanza, 3 por limpieza, 2 por fumigación. ¿No te afiliaste al sindicato? Yo hago paro siempre. No sé si soy de tal o cual gremio, pero yo paro igual. No te esfuerces más, ¿eh? Total, la plata se la llevan ellos. O te dicen: tengo a alguien para presentarte, decirle a tu mujer que estás con mucho trabajo. ¿Qué te va a pasar por una vez que lo hagas? O algún compañero en la universidad o en la escuela que te dijo: ¿para qué vas a estudiar más si con 4 te aprueban? O otro que te habrá dicho seguramente: conozco a alguien que nos puede conseguir el título, no te preocupes, yo sé de alguien que apenas tengamos el título nos hace entrar al laburo fácil, fácil. Mediocridad, mediocridad y más mediocridad. Todo esto hace referencia a relaciones interpersonales con calidad -10, a mandatos imperativos o explícitos que rigen nuestras conductas y nos hacen errar al blanco. Vivís en el eterno letargo, sin hacerle mal a nadie, solo a vos mismo. Nuestra mente graba todo lo que se nos dice, pero también todo lo que no se nos dice se llena de vacíos y así es como vivimos, o mejor dicho, sobrevivimos, con creencias erróneas que asumimos e incorporamos como verdaderas. Limitarse es una manera de morir, de decrecer, de aplastarse y de sumergirnos en una monotonía y en una rutina que no tiene ni desafíos ni éxito. Unirte a gente mediocre es unirte a gente tóxica, sin darte cuenta de que el aire enviciado entra por tus poros, por tu piel y te termina enfermando. Tal vez muchas veces te preguntaste por qué algunos alcanzan el éxito y su nombre es reconocido en todas las naciones y otros pasan desapercibidos aún dentro de sus propios límites. Mi respuesta es que mientras unos se conforman con lo que alcanzaron, los exitosos se dispusieron a correr la milla extra, a trabajar no para un jefe, sino para su propio aprendizaje, y se perfeccionaron para que una vez preparados pudieran ser promovidos a un nuevo nivel de liderazgo y de éxito. La Madre Teresa de Calcuta decía: el milagro no es que hagamos un determinado trabajo, sino que estemos contentos de hacerlo. A lo que el fundador de IBM, Thomas Watson, agregó: si quiere usted alcanzar la excelencia, puede lograrlo hoy mismo. A partir de este segundo, no haga ningún trabajo que no sea excelente. George Bernard Shaw decía: los títulos diferencian a los mediocres, embarazan a los superiores y son desprestigiados por los inferiores. La clave para romper el círculo de la mediocridad está en las relaciones, conexiones, y de acuerdo a eso tendrás tus resultados. Ahora te pregunto: ¿con quién estás caminando hoy? ¿Con quién estás compartiendo tus almuerzos, tus salidas, tu tiempo? De la calidad de las relaciones que establezcamos dependerá directamente el nivel de éxito que experimentemos. André Maurice decía: los seres más mediocres pueden ser grandes solo por lo que destruyen. Muchos de los esfuerzos y las energías de que disponemos para encarar un proyecto se derrumbarán si nos aliamos a personas inadecuadas o tóxicas. Habrá quienes se propondrán amargarte la vida y estarán quienes te serán tus mentores y te ayudarán a subir un escalón más. No te ates a la mediocridad, no pactes con nadie, solo con vos mismo. Albert Einstein decía: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Desafía tus relaciones. ¿Quiénes te estuvieron acompañando hasta hoy? ¿Avanzaste? ¿Te estancaste? ¿Qué logros adquiriste? ¿Ganaste oportunidades o perdiste beneficios que ya habías adquirido? El balance, ¿es positivo o negativo? Por años nos dispusimos a sobrevivir, nos subimos a la máquina todos los días y desde allí avanzamos sin discernir la calidad de relaciones que a diario íbamos estableciendo y el efecto que estas mismas producían. ¿Cuántas veces establecimos pactos, sociedades o convenios que a diario nos polarizaron? Tal vez las relaciones interpersonales que hoy tenés interfieren en el resultado de tus objetivos. Esto no implica que las personas en cuestión tengan malas intenciones necesariamente, ¿no?
sino que llegaron a un tope y allí decidieron quedarse, permanecer ahí seguras y tranquilas en lugar de seguir soñando. Pero recordá, esa no es nuestra naturaleza. Los científicos afirman que una persona media elabora al día 70.000 pensamientos. Si decidiéramos ejecutar tan solo 1 o 2 por día, ¿te imaginas los resultados que tendríamos? Confía en tu instinto y no te detengas. Si te equivocaste, levántate y seguí. Kevin Neely dice, respeta tus errores. Un truco solo da resultado durante cierto tiempo hasta que todos los demás aprenden a hacerlo. Para avanzar, se necesita un nuevo juego. La pregunta es, ¿qué decidís ser hoy? ¿Un ganador, un mediocre o un conformista? Dependerá de vos. ¿Quiénes aceptarás que te acompañen en este nuevo proceso? Dependerá de vos. ¿Quiénes formarán parte de tu red de relaciones interpersonales? Dependerá de vos. En cualquier trabajo, la diferencia entre ser grande o ser mediocre y miserable estriba en poseer o no la imaginación y el entusiasmo para recrearse uno mismo todos los días. Delante nuestro hay una gran tarea, transformar nuestra red de relaciones interpersonales, alejarnos de aquellos que son tóxicos y sumar a los que tienen una mente abierta al cambio, a la superación y a la mejora continua. Cuanto mayor sea tu red de relaciones, cuantas más personas conozcas, más poder e influencia irás acumulando a tu favor y servicio para todo lo que te propongas en la vida. Tom Peters nos enseña cómo mejorar y aumentar nuestra red de relaciones interpersonales con ciertos tips que atraerán beneficios para nuestros objetivos. Nos dice, acuda a las fiestas, no desperdicie una sola comida sin compañía, 48 semanas de trabajo al año dan, quitando las fiestas, 225 oportunidades para establecer relaciones al mediodía, utilice el teléfono, estudie hasta el último extremo todo lo referente a sus relaciones, gane credibilidad desde afuera hacia adentro, evitando así el politiqueo interno, hágase tan indispensable para los de afuera que los de adentro no puedan atreverse a tocarle ni con guantes. Gane credibilidad sobre el terreno, las personas huelen el compromiso personal o la falta de él desde una milla de distancia. Devuelva las llamadas lo antes posible. Vístase para ganar. Estás capacitado para revertir cualquier situación, romper con la mediocridad y ser el profesional, el hombre o la mujer exitosa que está dentro tuyo. Hartman dice, a través de la historia, los cambios realmente fundamentales en las sociedades no han tenido lugar por imposición de los gobiernos ni como resultado de las batallas, sino a través del cambio de mentalidad. En ocasiones, solo un cambio ínfimo de un gran número de personas. Y ese cambio podés hacerlo vos. Es hora de levantarse. Por años hemos aceptado todo cuanto se nos ha dicho como si se tratase de verdades absolutas. Y en obediencia hemos rechazado lo que a los otros les funcionaba y los colocaba en un lugar de poder y liderazgo. Hoy, en una búsqueda de maximizar lo que hemos aprendido, sabemos que la verdad es aquella que nos lleva a los resultados extraordinarios, a estrategias que nos acercan a la meta y nos motivan a un compromiso de alcanzar mayores logros. La lucha no es por alcanzar la razón, sino por mejorar nuestra calidad de vida. ¿Podemos quebrar la mediocridad y el conformismo? La respuesta es sí, y disfrutar lo que hemos alcanzado, y luego ir por mucho más. Proponete nuevas metas y cumplílas. Hacé todo con mayor calidad y eficiencia. Sé puntual en tus reuniones y en todo lo que hagas. Convertite en tu propio jefe y quien evalúa tus resultados. Cuida los detalles, incluido tu aseo personal. No pierdas tiempo en tratar de demostrar tus opiniones. Creá, renovate cada día. No sigas a la manada. Mirá el sueño completo, dibujate dentro de él mismo y no te detengas hasta alcanzarlo. No seas perfeccionista, sé excelente, no te corrompas. Cita Saúl Alinsky, el que teme a la corrupción teme a la vida. Lo que nos aconseja este hombre es que forcemos los límites. Cuando uno entra en la pelea con vigoroso entusiasmo, es posible que viole las quisquillosas normas del poder establecido y provoque su cólera. Dale siempre una vuelta de tuerca a las circunstancias. Pregúntate, ¿cómo lo haría tal? ¿Y si yo también lo intentara así? Sé agradecido. Ser responsable. Pregúntate, ¿con qué lente estoy mirando mi vida? Nosotros no vemos las cosas tal y como son, las vemos tal y como somos nosotros. Desde esta nueva posición, la visión que elaboremos de los hechos seguramente cambiará. Podemos refutar lo que no nos sirve y avanzar hacia lo nuevo.
Desde este lugar, la mejor gente y las mejores relaciones se acercarán a tu vida. Bernard Shaw decía, las personas siempre le echan la culpa de lo que son a las circunstancias. Yo no creo en las circunstancias. Los que salen adelante en este mundo son personas no conformistas, que buscan las circunstancias que ellos desean y cuando no las encuentran, las crean. Tu ADN dice nacido para triunfar. Hacete ver, no sos mediocre, sos un campeón. Aceptarnos a nosotros mismos nos posicionará como personas habilidosas y es esta misma aceptación la que nos capacitará para ser eficaces, dispuestas a mejorar continuamente. Aceptarse a uno mismo, felicitarse, cuidarse y respetarse. Todo lo que necesitas para triunfar está dentro tuyo. Tus emociones te pertenecen. Dependerá de vos ser el generador de cada logro que alcances. Toma la determinación de ser el hombre o la mujer que querés ser. No esperes que los otros cambien para que puedan acompañarte en el cambio de tus sueños. Comenzá a moverte vos primero. De lo contrario, nadie podrá robarte el placer y la felicidad que se siente el haber alcanzado todo lo que te propusiste por tus propios medios. Sos el dueño de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, no el inquilino. Renová tu mirada interior y proyectate a lo que querés ser. John Milton expresó, la mente tiene su propio lugar y en sí misma puede convertir al infierno en cielo o al cielo en infierno. Genera cambios, deja todo aquello que venís haciendo y que hasta hoy no te dio resultados y ya no te sirve más. Es tiempo de que comiences a darle valor a tu vida, a tu estima, a tus pasiones, a tus metas, a tus sueños. Los cambios los realizan las personas efectivas, los audaces y con una mente exitosa. Poner límites a todo lo que nos frena no es una opción, es un derecho. Dentro tuyo hay un potencial y un poder que todavía ni vos sabés lo que es capaz de generar. Ya es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Ya no es tiempo de preguntarse, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué hago? ¿Qué van a pensar de mí? No busques la seguridad ni la felicidad en fuentes equivocadas o en el afuera. Comenzá cada mañana por renunciar a la mediocridad, por darte importancia a vos. Valorarte implica darte un lugar y colocar tus metas en el sitio de prioridad. Es tiempo de nacer, de crecer y de triunfar. Tenés el potencial y la vida que necesitas para lograrlo. No los desperdicies ni se los regales a nadie. Y recordá, la carrera es de los valientes, no de los mediocres. La vida la arrebatan los que se animan y le dan pelea. Todo lo que necesitas ya está en tu interior. Vos tenés valor, no precio. Estamos con vos. Creemos en vos. Intentalo una vez más, porque para el que cree, todo es posible. No autoboicotearme es querer superarme a mí mismo, es hablar fe, es invertir en mí, es ser libre de la gente. No autoboicotearme es tener confianza en mí. Soltá y sé feliz. No hay nada más lindo que invertir tu vida en metas y sueños. No mires hacia atrás, no te detengas, no pierdas tiempo. Soltá el dolor, las emociones que te dañan, después perdonate y perdoná. Y una vez que lo hagas, recordá que para el que cree, todo es posible. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentarte en el camino. Vos y solo vos escogés la manera en que vas a afectar el corazón de otros, y esas decisiones son de lo que se trata la vida. Que este día sea el mejor de tu vida. Siempre soy el eterno presente. No importa las tormentas que haya, siempre en volver a empezar tendremos una palabra para calmar tu tormenta. La gente de iniciativa no se autoboicotea. No autoboicotearme es practicar hábitos de éxito. Hoy tenés que pararte delante de tu crisis y decirle, me voy a quedar acá hasta recuperar todo. Voy a soltar una palabra de fe. Quiero decirte que la solución está, y la fe te hace ver la solución que ya está. La fe no crea la solución ya está creada. La fe te hace ver dónde está, y la solución está en el envase más extraño. Tranquilo, en esta semana situaciones raras vendrán a tu vida, pero a través de la fe verás las soluciones y vas a recuperar todo lo que te fue quitado. Una persona feliz sabe conectarse con el otro,
trabaja, ayuda y vive sabiendo que todo lo que se ha propuesto le traerá felicidad, aunque en determinados momentos tenga que hacerle frente a los problemas. Una persona feliz es un hombre o una mujer que sabe que hablar es una cosa y decir es otra. Cuando una persona sabe hablar sobre su vida, es feliz. Las personas dicen que sea lo que Dios quiera, sin saber que Dios quiere que seas feliz. El hecho es que vos lo declares para tu vida. Una persona feliz sabe vivir al 100%, sabe dar en todo lo que hace, lo mejor de sí mismo. Una persona feliz sabe sumergirse en las aguas profundas. Se equivoca, pero sigue al horizonte. No acepta la mediocridad ni se conforma con menos de lo que ha determinado para su vida. Si no ves todo lo que tenés, siempre creerás que te falta algo. El desafío que todos tenemos por delante es aprender a descubrir cómo funciona nuestro mundo interior y de esa forma tener mayores posibilidades de influir sobre él de manera positiva. Lo que haces hoy, mañana puede hacer la diferencia en tu vida. No importa cuánto dolor hayas sufrido, ni cuánta gente se haya corrido de tu vista, ni cuántas traiciones hayas padecido. A la larga, entrarás a la tierra de tu bendición y verás cumplido cada uno de tus sueños. Y recordá que si cuando consigas tu propósito, sabes ser una bendición para otros, un nuevo nivel de prosperidad, de éxito, de riqueza, de salud y de dicha te estarán esperando. Al que sabe dar, aún más se le dará. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito. Prepárate. No hay nada que pueda detenerte, ni destruirte, ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. Si querés ponerte en contacto con la Fundación Volver a Empezar, llámanos al 4923 0700 y para los que están en el exterior, 5411 4923 0700 y asesórate de qué días y horarios funciona el grupo de tu interés. Te esperamos en la Sociedad de Fomento Bernal Sud, la Valle 102 entre Rodríguez Peña y Boedo, en la localidad de Bernal, los días viernes a las 20 horas y a las 20:30 horas con las charlas de motivación, y los sábados esperamos a los jóvenes a las 20 horas. Nuestro sitio web es volveraempezarbernal.blogspot.com. Allí encontrarás información referida a los grupos de autoayuda. También podés comunicarte telefónicamente o por mensaje de texto a los números 11 58 09 7734 y 11 65 42 09 14. También podés escribirnos por mail o conectarte con nosotros a través del MSN a la dirección de correo electrónico volveraempezarbernal@hotmail.com. Para los que están en la zona oeste, la sede de Morón está en la calle Sucre 464. Allí se reúnen los días jueves de 18 a 19 horas y podés llamarnos al teléfono 4459-4139 o por correo a volveraempezarmoron@hotmail.com. En Mar del Plata, Tucumán 4674, casi Juan B. Justo, teléfono 0223 480 8356 o por correo info@volveraempezarmdq.com.ar. Nuestra sede central está en la calle José Bonifacio 346 del barrio de Caballito en Capital Federal. Nuestra línea directa 4923 0700, atención todos los días de 10 a 22 horas. Si querés ponerte en contacto con la producción de la radio, podés hacerlo a través de la página o por mail. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Sos libre para elegir, para tomar decisiones, aunque solo vos las entiendas. Toma tus decisiones con coraje, con libertad y a veces con una cierta dosis de locura. Solo entenderemos la vida y el universo cuando no busquemos explicaciones. Aprender algo significa entrar en contacto con un mundo desconocido, en donde las cosas más simples son las más extraordinarias. Atrévete a cambiar, desafíate, no temas a los retos, insistí una y otra vez. Recordá que sin fe se puede perder una batalla que ya parecía ganada. No te des por vencido, acordate de saber siempre lo que querés y empezá de nuevo. El secreto está en no tener miedo de equivocarnos y de saber que es necesario ser humildes para aprender.
Tené paciencia para encontrar el momento exacto y alégrate de tus logros. Y si esto no fuera suficiente, analiza las causas e inténtalo con más fuerzas. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Cuando Dios te quita aquello que tenías agarrado, Él no está castigándote, sino simplemente abriendo tus manos para recibir algo mejor. La voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja. Algo bueno te sucederá hoy, algo sobre lo cual has esperado noticias desde hace mucho tiempo. Victoria es el arte de continuar donde otros resuelven parar. No autoboicotearme, es mostrar mi verdadero yo, es darme permiso para triunfar, es pensar exitosamente, es ver qué herramientas nuevas tengo que incorporar y qué cosas tengo que sacar de mi vida para lograr el cambio que estoy buscando. Por todo esto, mientras tengamos vida, vivamos cada día tan intensamente como si fuese el último. Atrévete a ser libre, no te arrepentirás, ser libre sí que vale la pena. Mi nombre es Enrique Chévez y desde Bernal, Buenos Aires, República Argentina, nos despedimos hasta el próximo ciclo de charlas de autoayuda y motivación que bautizamos Volver a Empezar. El éxito te está esperando, llena tu mente de valor y de estima, nos vemos en la cima y todo lo que hagas te saldrá bien. ¡Éxito!